inicia un proceso histórico. Después de años de espera y décadas de lucha, vemos implementada la primera etapa del nuevo modelo laboral. Un modelo que rompe con paradigmas y vicios del pasado e inicia una transformación, quizá la más importante en las últimas décadas, haciendo realidad la libertad, la democracia y el acceso a la justicia en el mundo del trabajo. A partir de la publicación de la reforma del 1 de mayo del año pasado, inició la coordinación institucional de los distintos actores involucrados para la puesta en marcha de esta aspiración. Debemos decir que no fue una tarea sencilla. Como en otros planes que estaban en marcha, se atravesó la pandemia. Así que hoy debemos reconocer el esfuerzo y compromiso de los gobernadores aquí presentes, de los congresos de los estados, del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales de los estados, así como de los sindicatos y los empleadores que permiten hoy dar el banderazo de inicio. Estos cambios consolidan la visión del proyecto de nación de garantizar la democracia en todos sus ámbitos. Muestra el compromiso firme asumido frente a nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, plasmados en el TEMEC, y dan respuesta a una deuda histórica. Queremos construir en México un mercado laboral que garantice el respeto de los derechos individuales y colectivos y estimule el diálogo social y productivo como la vía idónea para alcanzar equilibrios, porque sabemos que esto generará mayor certidumbre y estabilidad en las empresas y también va a traer más, pero sobre todo mejores inversiones, generando a su vez empleos de mayor calidad, mejores salarios y mejores prestaciones. Ahora bien, ¿en qué consiste el nuevo modelo laboral? Primero decir que la primera etapa está integrada por 8 entidades federativas a nivel federal y 7 entidades federativas a nivel estatal. Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas y en el caso de Hidalgo a nivel federal y se empatará en algunos meses. Son 3 pilares los que sostienen la reforma: nueva justicia laboral, democracia sindical y negociación colectiva. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Respecto a la justicia laboral, antes teníamos una justicia lenta, con asuntos que tardaban por lo menos 4 años en resolverse. Juicios parciales y discrecionales a cargo de las juntas de conciliación y arbitraje y las juntas locales de conciliación y arbitraje que dependen de los poderes ejecutivos, que a diferencia de las otras materias tenían esta excepcionalidad precisamente para mantener el control. Procedimientos opacos, muchas veces viciados, con recursos dilatorios que entorpecían el proceso, con los famosos coyotes que conocemos muy bien, que hicieron una industria de litigio en perjuicio de trabajadores y de empleadores. Falta de modernización tecnológica, ocasionando retrasos, desorden y poca transparencia. Justicia laboral ahora. Se establece un nuevo procedimiento mucho más eficiente que apuesta por la conciliación. Un periodo de 45 días para lograr un acuerdo y solo aquellos que no puedan resolver sus diferencias a través del diálogo pasarán a los tribunales laborales con juicios de no más de 6 meses. Para ello, se crean los centros de conciliación con autonomía técnica y de gestión, con una etapa de conciliación obligatoria. No será obligatorio conciliar, pero sí asistir para intentarlo. Conciliadores profesionales e imparciales que ayuden a las partes a entenderse y alcanzar un punto de equilibrio. Herramientas tecnológicas modernas, incluyendo solicitudes en línea, buzón electrónico y notificaciones virtuales. Se crean también
los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial, con juicios orales, en presencia de un juez proactivo con amplias facultades para conducir el proceso. Procedimientos ágiles, donde en 2 audiencias se depura el procedimiento, se desahogan las pruebas y también se emite sentencia. Jueces y operadores independientes seleccionados mediante concursos abiertos. El segundo pilar es la democracia sindical. Antes, y no generalizamos, había procesos con limitaciones en cuestiones democráticas y poca transparencia, votaciones a mano alzada y trabajadores que en muchas ocasiones eran forzados a pertenecer a determinados sindicatos. Ahora, la piedra angular del nuevo modelo es el voto personal, libre, directo y secreto, proporcionalidad de género en las directivas sindicales, transparencia y rendición de cuentas, verificación por la autoridad de los procesos democráticos. Y el tercer pilar, la negociación colectiva. Antes, una alta presencia de contratos de protección, contratos que no se revisaban o estaban inactivos, y sindicatos muchas veces sin representatividad que extorsionaban a empleadores, principalmente en el sector de la construcción y del transporte. La negociación colectiva ahora, contratos colectivos conocidos y aprobados por los trabajadores. Para firmar un contrato colectivo se debe acreditar primero el respaldo de por lo menos el 30% de trabajadores. Los contratos colectivos existentes deben ser legitimados por los trabajadores a fin de depurar acuerdos sin respaldo. Y finalmente, las revisiones contractuales que se dan cada 2 años deben ser respaldadas por los trabajadores. Estos cambios consolidan esta visión que tenemos hoy y consideramos fundamental el poder estar hoy aquí. Como en todas las transformaciones de gran calado, entendemos que este proceso no estará libre de obstáculos, pues no se trata solo de un cambio de normas, sino fundamentalmente de un cambio de cultura. El gran reto ahora consiste en que trabajadores y empleadores se apropien de la reforma, que la conozcan, la hagan suya y la defiendan. Creo que debemos sentirnos muy orgullosos de haber trabajado en equipo. Muchas gracias. Ahora sí, esa es la parte, digamos que técnica del asunto. Vamos a lo real. Y aquí, mis amigos, voy leyendo sus comentarios y veo muchos que dicen: el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación siempre hace elecciones mafiosas, el sindicato de Pemex nos tiene amenazados, el SME, estamos buscando la reinserción laboral. Así nos podemos ir por prácticamente todos los sindicatos en este país. Hablando con este experto, de hecho, la entrevista que hice con él no la grabé porque era un tema de investigación en donde le planteé los casos que llevamos para que me diera luz hacia dónde meter algunas solicitudes. O sea, que uno cuando va a investigaciones se tiene que asesorar con un abogado porque todo es un tema legal al final del día, todo se basa en las leyes, en la Constitución, en las reglas de procedimientos y demás. Entonces, justo cuando estoy tocando base para ver qué podemos hacer ahora, ¿no? ¿Qué sigue en el tema de los sindicatos después de haber llevado estos casos a la mañanera? Me dices que no puedes hacer nada más. No hay más que hacer, no hay más, porque el gobierno no tiene el poder ahí. No lo tiene, no tiene forma. Y si se involucra, es un problemón internacional, porque los sindicatos son regulados por la Organización Internacional del Trabajo. Y la OIT, por acá el gobierno se mete en la vida interna del sindicato y la OIT se le va encima al gobierno por estar interviniendo en los derechos laborales y eso se presume como una violación a los derechos de los empleados, ¿no? De sindicalizarse y demás. ¿Cuál es el problema con los sindicatos? Y es que sí quiero ser bien clara con esto porque tengo que decirlo, yo estoy
completamente, me siento impotente, porque no hay nada más que se puede hacer, más que seguir denunciando y seguir haciéndolo evidente, no callar. Pero esto se divide en dos partes. Lo que hace el gobierno con esta reforma laboral, con lo de la conciliación y arbitraje, con lo de hacer en materia laboral lo humanamente posible y lo legalmente posible, por darles herramientas a los que tienen el poder, ya se hizo hasta este momento, que es darles herramientas para que antes no podían elegir el sistema bajo el que elegían a sus líderes sindicales, prácticamente los bloqueaba de elegir libre y secretamente. Ahora no. Antes, el sistema laboral prácticamente no, o sea, en tema de sindicatos, no contemplaba que tuvieran que asistir todos los empleados o que fueran votaciones mucho más personalizadas y demás, ¿no? Sino que bien podía llegar cualquier persona y decir ingreso. ¿Qué hicieron también en el tema de las plazas, ¿no? Buscar la forma que laboralmente, mediante lo que le compete a la Secretaría del Trabajo, pudieran controlar. Y es, insisto, dar simplemente herramientas, porque ni siquiera el gobierno tiene la facultad de hacerlo. Y en esto sí quiero quedar muy clara porque es algo en lo que el abogado me lo reiteró más de una vez. El problema aquí es, y lo dice Luisa María Alcalde, por ejemplo, para un contrato colectivo tienen que estar el 30%, tiene que estar respaldado por un 30% de empleados. Pues ocurre en gran medida con los sindicatos. Y el enorme problema es que cuando uno emprende una lucha en contra de el sindicato que ha estado durante toda la vida, desde los 40, desde 1940, pues está enfrentando al sindicato que tiene el poder, incluso más poder que el gobierno. Los sindicatos, mis amigos, reciben dinero cada 15 días. O sea, cada quincena reciben una cantidad impresionante de recursos. Multipliquen la cantidad que estarían recibiendo los sindicatos por parte de el retirar estas prestaciones que hacen las empresas a los empleados. Y aparte hay empresas que aparte hacen una aportación. O sea, independientemente de lo que le quitan al empleado por ley para esta cuota, ¿no?, que quitan en su sueldo, independientemente de esas cuotas, también reciben en algunos casos el dinero de la empresa. O sea, hay dos tipos de aportaciones. Multipliquen las cuotas por la cantidad de personas que están dentro de un sindicato. Hay personas como, por ejemplo, los maestros que están obligados a estar en un sindicato, los de Pemex están obligados a estar prácticamente en un sindicato y en el Seguro Popular prácticamente están obligados a estar en un sindicato. ¿Por qué? Porque el sindicato es el que tiene el poder de los contratos, es el que te coloca. En experiencia de este propio abogado, me dice que cuando una empresa se va a instalar, antes de pedir permisos al gobierno, va a pedir permisos al sindicato, porque de nada va a servir que el gobierno le dé permiso si el sindicato no lo va a dejar operar. Así el poder de los sindicatos. El poder de los sindicatos es tan grande que puede paralizar al país, porque obligaría a la clase obrera, a los trabajadores que están afiliados a ese sindicato, a no trabajar. Todo a base de, por supuesto, amenazas, obligarlos y demás. ¿Por qué no vemos un cambio? Porque lo que el presidente me dijo cuando le comenté lo del ESME no ha sido distinto a lo que cuando Vicente Serrano le dijo cuando le presentamos el caso de Romero de Champs. No es tan distinto. Y no es tan distinto porque la frase es, se tienen que organizar. Y ahí el llamado es simple. La única forma de derribar o derrocar al sindicato corrupto es teniendo más empleados, más personas, y no nada más la mitad, sino muchas más personas, la mitad y más, en contra del sindicato. Y eso en términos prácticos, ¿qué quiere decir? Que van a tener que sacrificar los privilegios, si así lo vemos, porque no son privilegios, son derechos, los privilegios que les ha conseguido el sindicato, que serían mínimos, mínimos. A veces es nada más la guardería para los niños, las bequitas para los niños, o sea, son cuestiones mínimas que uno pensaría que si tuvieran un mejor sueldo, que uno pensaría que si tuvieran el dinero para pagarlos y aún así vivir bien, no tendrían. Pero la naturaleza humana de, al menos en la clase laboral, de sacarle cada vez más, o sea, sacarle lo que se le pueda sacar al patrón,
los lleva a estar sindicato, o sea, estar en el sindicato, porque el sindicato es el que la armaría de pedo, así textualmente, con el patrón para obtener esos privilegios, obtener esas herramientas o sacarle más dinero. Entonces, ese es el asunto. ¿Por qué existe tanta corrupción con los sindicatos? Porque nadie los obliga a ser transparentes, porque es un poder intrínseco, porque el poder que tienen no está regulado. Son monstruos que crecieron desmedidos. Su origen fue para proteger a los empleados de los abusos del patrón, que casi no se dan en México, ¿verdad? Su origen es ese. Pero conforme empezaron a ver que sí la hacían, conforme empezaron a ver los líderes sindicales que no solamente iban a proteger al empleado de los abusos del patrón, sino que bien podían hacerse millonarios y que nadie les iba a decir absolutamente nada, porque no hay elementos para decir absolutamente nada, porque se acusaría de una intervención del Estado en temas laborales y eso es una violación a los derechos laborales de las empresas y de los empleados, y vaya, un tema en el que la OIT se le va encima al gobierno. Y justo esto es lo que impide que algo más pase, porque la única manera de que se derribe el poder que tiene un Romero de Champs, el poder que tiene una Elba Ester Gordillo, que tuvo una Elba Ester Gordillo dentro del sindicato de maestros, es que existan muchas más personas en contra de ese sindicato. Y muchas más personas en contra quiere decir que se van a echar un alacrán encima, que los van a amenazar, que los van a desaparecer, que van a hacer todo lo necesario con tal de que no se sumen más, porque saben que esa es justamente la única vía para sacarlos del poder. El gobierno no lo puede hacer y eso es lo que a mí me da mucha impotencia, porque aunque el gobierno está dando las herramientas para que se den elecciones libres y secretas, para que puedan elegir a un nuevo líder sindical, no se unen. ¿Por qué no se unen? Por varios factores. Uno, porque no hay alguien que tenga los suficientes pantalones para de verdad querer hacer un cambio en el sindicato. Lo único que estamos viendo es que están las mismas personas, o sea, son personas distintas, perdón, personas distintas que vienen con el discurso de voy a cambiar, pero al final, ¿quién nos garantiza que van a ser transparentes? ¿Quién le garantiza al empleado que no se va a corromper cuando vea la cantidad de poder que tiene de prácticamente llevar a la quiebra a una empresa? ¿Quién les garantiza que esa persona tiene la suficiente integridad y valores para no hacer lo que hizo el líder sindical pasado? Porque hasta este momento lo único que vemos es proselitismo. No vemos a alguien que diga, yo esto, bla, 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 y que tenga bases y que la gente de verdad le crea. No. ¿Qué otra cosa va a pasar? Que aparte de las amenazas que van a tener, que van a poner en riesgo su vida, supongamos en el tema de Pemex, ¿cuántos no ponen en riesgo su vida porque el huachicol se da desde adentro? Porque como siempre quieren más, pues es lógico que los grupos criminales se acerquen a los líderes sindicales de cada o tal sección para hacer cada vez más lana. Por supuesto que esto ocurre. El gobierno puede intervenir investigando por el tema del huachicol, pero no puede intervenir en la parte sindical. El único que puede intervenir en la parte sindical es el empleado. Para intervenir, lo repito, el empleado va a tener que sacrificar desde su trabajo, su empleo, su dinero y hasta su vida. Va a tener que sacrificar todo con tal de ir en contra de una administración, de ir en contra de un sindicato que tiene a la mayoría amenazada. La única manera en la que cambie un sindicato es porque se unan muchos más de los que tienen. No tienen que ser 700 personas. O sea, si estamos hablando de un sindicato que tiene 1,500 agremiados, mínimo para hacer un cambio necesitarían ser 800 personas, mínimo 800 personas en contra del sindicato. Mínimo, o sea, si son 1,500, o sea, son 1,500 empleados, perdón, si son 1,500 empleados y el sindicato 1 tiene 700 afiliados, tendrían que ser 800 personas, 800 empleados en contra del sindicato que tiene 700. Si son 1,500 agremiados al sindicato, tendrían que ser como 2,000 personas, 2,000 empleados en contra del sindicato, para que entonces la Secretaría del Trabajo opere. Al final, la Secretaría del Trabajo solamente va a hacer lo que la mayoría
de los empleados decida. No va a operar de otra manera. Ese es el problema con los sindicatos, que por mucho que se quiera hacer un cambio, el gobierno tiene hasta cierto punto las manos atadas, porque hay organismos como la Organización Internacional del Trabajo, que son los que regulan, los que protegen, los que amparan al sindicato. Y el hecho de que los sindicatos no tengan una obligación de transparentar cuentas, que no tengan una obligación de cómo utilizar o destinar los recursos, que al final existen tantos vacíos dentro de sus propios estatutos, hace que el gobierno no pueda hacer nada. La única manera es que se organice la mayoría en contra del sindicato que domina. Esa es la única manera. Y por conocimiento de causa, por los casos que nos han llegado y las denuncias, si algo me queda claro es que hay varios grupos. Entonces no llegan a una mayoría porque hay varios grupos disidentes que, por supuesto, han sufrido las consecuencias de ir en contra del sindicato. Les rescindieron el contrato, los despidieron injustificadamente, no les están pagando, están prácticamente en la quiebra, los han amenazado o hasta los han asesinado. Porque todo eso ocurre al amparo del poder. Y entra también la parte que le tocaría a la justicia. La justicia debería de investigar estos crímenes. El sistema laboral, la Secretaría del Trabajo, debería de investigar los despidos injustificados. Pero ¿con quién va a ir a tocar base? Con el sindicato. ¿Y qué le va a decir el sindicato? Le va a inventar cualquier cosa. Y burocráticamente, la Secretaría del Trabajo está amarrada. Ese es el problema con los sindicatos, que lamentablemente, pues, estamos amarrados en este tema. Históricamente, mis amigos, los sindicatos tienen tanto poder que son los que han quitado o han puesto candidatos para presidentes. Son los sindicatos. Sindicatos y muchos más. Esto, mis amigos, incluso el abogado me dio el byte en el que me dicen que el asesinato de Colosio no habría sido tanto Salinas, sino un sindicato. Porque Colosio habría dicho públicamente que estaba en contra de la operación de los sindicatos. Y de haber llegado a ser presidente, muy probablemente habría hecho cambios estructurales que habrían afectado a los sindicatos. Y hablo particularmente del sindicato de la CTM y Fidel Velázquez. Es la versión que muchos no dicen, que muchos no hablan, pero esa es también una versión. Habrían sido un líder sindical, el de la CTM, el que por aquí se sintió amenazado porque al candidato presidencial del partido al que siempre había apoyado, pues él iba a ir en contra. Y entonces lo desaparece. Así el poder de los sindicatos. La corrupción es tal que la única forma en la que podríamos hacer un símil es cuando existe violencia doméstica. ¿Qué pasa con una mujer que vive, no todas, pero qué pasa en un contexto promedio con una mujer que vive en una situación de violencia doméstica, que la golpean sistemáticamente y demás? ¿Por qué siempre nos quejamos de por qué no te sales de ahí? Bueno, porque muchas de ellas dependen económicamente del marido, porque muchas de ellas tienen otras comodidades a costa de los golpes, a costa del maltrato, y a muchas les cuesta trabajo sacrificar esa comodidad económica, esa estabilidad que tendrían, les cuesta sacrificar el qué dirán, ¿no? Cosas así, con tal de salirse de esa violencia sistemática en la que viven. Pues es el símil que podemos hacer con los sindicatos, porque muy probablemente esa mujer, cuando decida divorciarse del marido que la ha violentado durante toda la vida, va a sufrir el que el marido no quiera el divorcio, el que tenga una violencia incluso superior, el que le quieran quitar a los hijos, el que la tachen y la desestimen y la hagan pedazos públicamente con la familia y demás, el que exista una violencia superior con tal de que no se vaya, porque se cree que el poder está ahí. Cuando, lo repito, y si soy enfática en esto, es para ser aún más clara, el poder lo tienen los empleados. En el caso de la mujer, el poder lo tiene la mujer. Pero para alcanzar la victoria
con una violencia sistemática, con una corrupción sistemática, van a tener que sacrificar prácticamente hasta su vida y no debería de ser así. Por eso tengo esta impotencia, porque legalmente, por mucho que las reformas vayan encaminadas a darles una salida, a darles herramientas, si no se organizan, si no deciden colectivamente organizarse en un grupo que sea superior al grupo que tiene poder en el sindicato, no va a pasar absolutamente nada, porque por regla la Secretaría del Trabajo las tomas de nota las va a dar cuando sean muchos más de los que tienen actualmente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Petromex, que es un nuevo sindicato? Lograron el objetivo, es un nuevo sindicato. Ok, las negociaciones, los privilegios que le van a dar a sus agremiados no son los mismos. Petromex es un sindicato nuevo, apenas está negociando con los patrones, apenas está viendo qué beneficios puede obtener para los empleados que se agremien a ese sindicato. Apenas lo está haciendo. Mientras que el otro tiene un camino recorrido, yardas recorridas, y tiene prácticamente todo en la mano. Y que incluso tiene el poder de amenazar al empresario, al patrón, para que no le dé más privilegios a este porque le organiza un paro laboral con los otros empleados que están todavía con él. Es el tema. Por eso se necesita que sea un tema de volumen, que sean mucho más, pero de verdad mucho más, porque es la única manera en la que le quitan poder al líder sindical para amenazar. Esa es la única manera. Entre más se organicen, entre más sean, tienen que ser de verdad muchos más de los que efectivamente están apoyando a tal o cual líder sindical, para que solamente a través de esa vía le quiten el poder que creen que tiene, porque entonces el patrón, que es el que da el beneficio, que es el que da la lana, no sienta que va a estar en riesgo la operación de la empresa porque el líder sindical decidió que le iba a hacer un paro con tal de no beneficiar a otro sindicato. Porque al final va a tener otro sindicato, va a tener otro empleado que va a estar trabajando y es un tema de ponerse de acuerdo. Y eso de ponerse de acuerdo y de unirse es algo que los mexicanos no hacemos mucho. No se nos da, pues.